áreas no podemos modificar el terreno ni poner nuevos árboles, simplemente sirve para colocar cosas, este tipo de cosas que podéis ver en el panel izquierdo, como el audio, las criaturas, los mercantes, situables, desencadenantes, puntos de ruta, etcétera. Y en un principio, bueno, vamos a desactivar aquí la luz para vernos un poco mejor, ya que el área es nocturna, y vamos a colocar lo que sea una caja, un container. En fin, cogeremos un cofre y simplemente haciendo clic ya sale seleccionado, y haciendo clic otra vez lo colocamos en el lugar. Para moverlo a través del toolset tenemos estas herramientas de arriba en las que tenéis el movimiento, donde podéis moverlo a través de los tres ejes X y Z, como veáis, e incluso la rotación del objeto, que puede ir también en los mismos tres ejes, lo cual es bastante innovador. También podéis poner más cosas como criaturas, por ejemplo podéis poner algo ambiental, un pollo, y haciendo clic ya tenemos a nuestro pollo colocado, que pueden ser también muchos pollos. Y recordad siempre echar un vistazo a las propiedades de la criatura para ver que es interactivo y puede hablar con vosotros, y si queréis que los pollos saquen las armas. Bueno, pues ahora nos vamos a crear un área nueva para crear un interior, y lo vamos a llamar área interior. Ok, nos vamos aquí, por supuesto está totalmente en negro, así que nos vamos a buscar nuestro layout de área y vamos a coger alguno que sea un DEN 407D, que seguramente será un interior cualquiera. Y aquí exactamente igual pasa lo mismo, que las zonas rojas no se pueden caminar, las verdes sí que se pueden caminar. Y lo que vamos a hacer previamente es enlazar estas dos áreas que tenemos, el área interior y el área exterior. Muy bien. Para enlazar dos áreas lo que tenemos que hacer es poner dos puertas. Así que nos vamos a buscar las puertas en los ubicados. Si por alguna razón no queremos buscarlo entre todo esto, escribimos la palabra aquí. Ponemos door, que para mis amigos de Cádiz significa puerta en inglés, y buscamos una puerta que nos pueda venir bastante bien. Por ejemplo, vamos a ver, esta encaja perfectamente. Y para conectar la puerta a lo que es el tile del exterior, si veis aquí salen unas bolitas de color azul. Las presionáis, movéis la puerta, la acercáis lo máximo que podáis y soltáis, y automáticamente la puerta se queda clavada en el sitio. Bueno, vamos al área exterior y vamos a ver si encontramos un sitio para poner nuestra puerta de exterior. Y bueno, por ejemplo, queremos enchufarla aquí a la capilla, y lo que queremos poner es una puerta doble, ya que es más grande. Entonces lo que vamos a hacer es crear el recurso desde la paleta y vamos a darle a nuevo, placeable. Muy bien, vamos a poner puerta en la capilla y vamos a crear simplemente una carpeta donde referenciarnos. Si queremos, esto es opcional, y automáticamente se nos abre una nueva ventana donde podemos ver las propiedades del objeto. Vamos a buscar aquí entre la apariencia una puerta bastante grande, se pueden buscar incluso aquí, veis, aquí tenemos una doble que nos va a venir genial. Guardamos, que nos guarda simplemente una pestaña, y ya deberíamos tener las puertas aquí. Muy bien. Repetimos el proceso, colocamos la puerta, lo mejor que podemos, y buscamos ese punto azul.
automáticamente se cierra el otro, lo acercamos, soltamos y se queda clavado. Y ahora, para enlazarlas, si os dais cuenta, no tenemos ningún tipo de transición ni punto de ruta al que ordenarle que vaya, pero tenemos esta caja de variables donde, si podéis ver, tenemos ya las referencias y algunas variables de script, entre las que se incluyen el destino de la puerta. Muy bien, pues lo que nos resta hacer es crear un punto de ruta en cada sitio donde queremos que salga. Lo rotamos un poquito para que encare bien cuando salga el personaje y le damos una etiqueta. Lo vamos a llamar VP exterior, ya que está en el área exterior, y procederemos a hacer lo mismo en el área interior. Hacemos clic derecho, insertar punto de ruta y lo colocamos. Recuerda girarlo un poco y le damos el tag. Muy bien, que se va a llamar VP interior. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es referenciar todas las puertas. Seleccionamos esta puerta, nos vamos a variables y aquí en destino área tag ponemos el valor. ¿Cuál es el área? El tag es exterior área. Lo tenemos justo aquí. Y el tag de destino, que es nuestro punto hacemos lo mismo en el exterior, nos vamos, seleccionamos la puerta y nos vamos a la variable y buscamos área de destino, área interior, tag de destino, VP interior, y ok, ya está listo. Ahora, con estas 4 cosas que ya tenemos hechas, vamos a exportar el módulo para verlo en el juego. Así que grabamos todo y nos vamos a las herramientas Export. Aquí tenemos dos diferentes, que son exportar con recursos dependientes y exportar sin recursos dependientes. Bueno, exportar con recursos dependientes significa que va a exportar también algunos recursos de juegos como script de bases y librerías que pueden hacer falta para nuestros módulos, sobre todo si los hemos sobrescritos, pero exportar sin recursos dependientes nos va a exportar todo el módulo, pero sin esas librerías, que sería, por ejemplo, muy importante para hacer un módulo que se acople a la campaña original. Bien, pues vamos a dar exportar con recursos dependientes y tardar un ratito. Y una vez completado, nos resta darle a herramientas, exportar, generar módulo XML, normalmente lo hace también cuando exporta, y generar manifiesto. Y ya lo tenemos todo, ya está nuestro módulo preparado para poderlo probar dentro del juego. Ahora lo que nos queda por hacer es entrar en nuestro Dragon Age Origins, entrar a otras campañas, darle a tutorial y darle a jugar, y automáticamente entraremos en nuestro módulo. Bueno, espero que hayáis disfrutado y nos veamos en una nueva serie de los videotutoriales sobre Dragon Age. Que lo disfrutéis. Fumando marihuana.